No sé en qué momento exacto dejé de reconocer mi propia voz, pero hoy, mientras grabo esto, siento que cada palabra que digo podría romper mi vida en dos. Y aún así, necesito contarlo. Necesito sacarlo de mi pecho antes de ahogarme. Soy, todavía, una mujer que siempre se describía como correcta. Trabajo estable, matrimonio sólido, rutinas predecibles, de esas que te dan seguridad aunque por dentro te estés marchitando un poco cada día. Mi esposo, Daniel, es un buen hombre. Responsable, paciente, de esos que creen que el amor es una casa que solo necesita mantenimiento mínimo para durar toda la vida. Yo también lo creía, hasta que dejé de sentir que vivía dentro de esa casa y pasé a sentir que era solo una invitada educada en ella. Supongo que la grieta empezó cuando noté que hablábamos menos y llenábamos esos silencios con "luego te cuento", que nunca llegaban. Nada grave. Nada que él pudiera señalar como un problema real. Pero yo sí lo sentía, esa especie de humedad interna que anuncia que algo, tarde o temprano, se va a caer. Conocí a Adrián una tarde absurda, casi ridícula, mientras esperaba que abrieran el ascensor del edificio de mi trabajo. Se quedó atrapado dentro. Yo solo escuché golpes desde el interior y una voz masculina diciendo: «Hey, no te asustes si escuchas ruido. Es que, bueno, estoy intentando abrir desde aquí». Y ahí estaba yo, riéndome nerviosa, hablando con un desconocido detrás de unas puertas metálicas, como si estuviéramos en una de esas escenas que parecen escritas por un guionista con pocas ganas. Pero hubo algo en su voz, una especie de calidez con filo. Cuando por fin el ascensor abrió, él salió despeinado, avergonzado, pero con una sonrisa que me atravesó como si hubiera estado esperándola toda mi vida. Solo dijo: «Gracias por no irte». Y yo respondí algo torpe, algo que ahora ni recuerdo. Pero recuerdo lo que sentí y como si mi pecho, después de años, se hubiera permitido abrir una ventana. Al principio solo fueron coincidencias, él apareciendo en la cafetería del edificio, yo encontrándolo otra vez en el lobby. Hablábamos poco. Pero cada conversación dejaba un eco. Un eco que empezaba a invadir lugares donde antes solo estaba Daniel. El día que intercambiamos números, lo hice con las manos sudadas. Me repetí: solo es amistad, solo es alguien simpático, pero ya estaba cruzando una línea que conocía demasiado bien. Y aún así, apreté enviar. Los mensajes crecieron, se volvieron más largos, más íntimos. A veces me sorprendía sonriendo al teléfono como una adolescente, escondiendo la pantalla cuando Daniel entraba a la habitación. Todavía no había pasado nada, pero al mismo tiempo ya había pasado todo. Una noche, después del trabajo, Adrián me pidió que lo acompañara a ver el cielo desde la azotea. 5 minutos, dijo. Fueron 2 horas. 2 horas hablando de miedos, de sueños que habíamos olvidado, de heridas que nunca habíamos mostrado a nadie. No nos tocamos. Ni siquiera nos acercamos demasiado. Pero fue la intimidad más peligrosa que he tenido en mi vida. A partir de ahí, ya no pude detener lo que venía. Un mensaje suyo podía sacarme de cualquier tristeza. Un silencio suyo podía destruirme el día entero. Y sí, pasó lo inevitable. No voy a fingir inocencia, fui yo quien lo buscó primero. Yo quien cruzó el espacio entre nosotros ese día, quien tembló cuando él dudó, quien se rompió cuando finalmente me besó. No era solo deseo. Ojalá lo hubiera sido. Era ese tipo de conexión que te hace cuestionar todo lo que creías seguro. Ese tipo de mirada que te convence de que estás haciendo algo terriblemente mal, y aún así tan terriblemente vivo. Pero no es por eso que estoy grabando esto hoy. No es el beso, ni el cuerpo, ni la traición en sí. Es lo que vino después de aquella noche en la azotea, todo cambió. Cada encuentro con Adrián dejó de ser casualidad, empezamos a vernos en lugares que él descubría, como si quisiera marcar su territorio dentro de mi vida, pero con sutileza, con esa delicadeza que me hacía sentir culpable y viva a la vez. Yo seguía llegando a casa, viendo la cena en la mesa, los silencios de Daniel, y sentía que estaba jugando en 2 mundos distintos. Él me preguntaba por mi día, y yo asentía, sonriendo, mientras mi cabeza repetía los mensajes de Adrián, su risa, la forma en que sus ojos me buscaban en la multitud. Cada mentira era un hilo más en la telaraña que me envolvía,
y yo empezaba a olvidarme de quién era antes de conocerlo. Nos escribíamos por la noche, casi siempre con excusas de trabajo o conversaciones triviales, pero detrás de cada palabra había un peso invisible: miedo, deseo, culpa. Me descubrí planeando encuentros, inventando pretextos, escuchando cada sonido de la casa antes de colgar el teléfono para asegurarme de que Daniel no escuchara nada. La tensión crecía cada día. Había algo en la manera en que Adrián me miraba que hacía que me sintiera viva, pero también aterrada. A veces me preguntaba si estaba enamorada y otras si solo me estaba perdiendo a mí misma. Me quedaba horas despierta, mirando el techo, sintiendo cómo mi pecho se encogía entre la pasión y la culpa. Un sábado, decidió invitarme a su departamento solo para hablar. Yo sentí que debía decir que no, que la línea ya estaba demasiado cruzada, pero algo en mí dijo que sí. Caminé hacia ese encuentro con el corazón latiendo a 1000 y cuando abrí la puerta, la primera sensación fue que todo se volvía irreal: las luces bajas, la música suave, el aroma que parecía diseñado para seducir cada sentido. Hablamos. Al principio, palabras inocentes, sobre nuestras vidas, sobre la monotonía que nos ahogaba. Luego, palabras más profundas, confesiones de miedos y deseos. Y de repente, la distancia desapareció. Nos miramos, y no hubo palabras, solo un silencio que gritaba. Entonces pasó, nos tocamos, nos abrazamos, y todo el tiempo sentí que estaba haciendo lo correcto y lo peor a la vez. Después de eso, todo se intensificó. Cada encuentro era un riesgo calculado. Cada mensaje, cada llamada, un acto de traición silenciosa. Yo amaba a Daniel de una manera tranquila, segura, cómoda. Pero con Adrián, todo era fuego, era miedo, era deseo y verdad. Era sentir que estaba viva en un cuerpo que hacía años estaba dormido. Pasaron semanas, luego meses. Cada día era una cuerda floja entre el amor que me daba Daniel y la pasión que me arrancaba Adrián. A veces lloraba sola en el baño, sintiendo que estaba destruyendo mi vida. Otras, me reía como una niña, recordando un mensaje suyo que me hacía sentir única. La culpa y la excitación se mezclaban en una tormenta que no podía controlar. Y entonces llegó el día en que todo comenzó a desmoronarse. Todo lo que había sostenido, todos los secretos que creí poder controlar, empezaron a resquebrajarse. Lo que creí inquebrantable, la ilusión de poder vivir en dos mundos, comenzó a quebrarse de manera irreversible. Yo seguía viviendo entre dos mundos, pero la delgada línea que separaba la rutina de la traición se volvió imposible de ignorar. Cada vez que volvía a casa, veía a Daniel preparándome el café. Escuchaba cómo tarareaba canciones que solo a mí me importaban, y sentía que mi corazón se partía en dos. Con Adrián, cada mirada era un incendio; con Daniel, cada sonrisa era un remanso de seguridad que ya no podía disfrutar plenamente. Un martes, después del trabajo, Adrián me pidió que lo acompañara a un café que él decía, era solo para conversar, nada más. Pero yo sabía que solo conversar ya no existía entre nosotros. Cuando entramos, me tomó la mano con tanta suavidad que sentí que mi piel se electrificaba. No dijo nada, solo me sostuvo la mirada y sonrió, como si adivinara todos mis pensamientos, todos mis secretos. Pasaron horas. Hablábamos de nuestras vidas, de lo que queríamos y no podíamos tener. Yo le contaba cosas que ni siquiera le decía a Daniel, detalles pequeños que parecían inofensivos, pero que creaban un vínculo invisible que nos ataba irremediablemente. Cada risa compartida, cada silencio, cada roce accidental de nuestras manos me consumía. Me sentía culpable, sí, pero también viva como nunca antes. Al volver a casa, la culpa se hacía tangible. Daniel me preguntaba si todo estaba bien, y yo asentía, fingiendo normalidad mientras por dentro gritaba. Empecé a inventar pequeñas mentiras, a modificar horarios, a aprenderme rutinas de memoria para que nadie descubriera mi doble vida. Cada paso que daba estaba marcado por miedo y excitación, un cóctel que me hacía sentir que podía estallar en cualquier momento. Los encuentros con Adrián se volvieron clandestinos y cada uno más intenso. A veces, después de pasar la tarde juntos, me sentaba en el baño de la oficina llorando, con las piernas temblando, preguntándome cómo había llegado hasta ahí. Él me hablaba con ternura, me escuchaba, me hacía sentir que cada traición tenía sentido, que era real, lo que estábamos construyendo, aunque fuera una mentira.
Recuerdo un viernes por la noche. Habíamos quedado en ver una película en su departamento. Lo único que quería era quedarme allí para siempre, perderme en sus brazos y olvidar todo lo demás. Pero la realidad golpeaba cada vez que escuchaba el timbre de mi celular, un mensaje de Daniel, un recordatorio de mi vida real. Sentí que me estaba desmoronando, que mi corazón estaba atrapado entre dos mundos que jamás podrían coexistir. Luego vino la primera pelea. No con Daniel, sino conmigo misma. Me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que veía. Una que reía con un desconocido mientras su esposo esperaba en casa, una que podía sentir amor por dos hombres a la vez y aún así sentirse vacía. Fue en ese momento que supe que no había marcha atrás. Y entonces sucedió lo inesperado. Una tarde, Adrián apareció en la oficina, sin avisar, con una expresión que nunca había visto en él, miedo. Me tomó de las manos y me susurró, «Tenemos que hablar, esto se ha ido demasiado lejos». Por primera vez, vi a Adrián como alguien real, vulnerable, alguien que también podía romperse. Sus palabras me hicieron tambalear, me hicieron darme cuenta de que nuestro vínculo, ese fuego que creíamos eterno, podía destruirnos a ambos. En ese instante, sentí que todo se derrumbaba, la pasión, la culpa, el amor seguro de Daniel, la sensación de vivir. Me di cuenta de que no era solo traición física, era emocional, moral, espiritual. Y aunque todavía me atraía cada fibra de Adrián, comprendí que no había manera de sostener ese fuego sin quemarnos todos. Fue en ese preciso momento, mientras él me miraba con ojos suplicantes, que el giro apareció. Vi su teléfono vibrar con un mensaje de alguien más. La traición, que yo pensaba que solo yo cometía, no era exclusiva. Adrián también guardaba secretos. Mi mundo se desmoronó no solo por lo que había hecho, sino por lo que jamás había imaginado, que la ilusión de control, la sensación de esto es real, era tan frágil y mutua como una burbuja a punto de estallar. Y ahí me quedé, congelada, sabiendo que todo lo que conocía iba a cambiar para siempre. Que la línea entre amor, deseo y traición no solo era difusa, sino que podía romperse en cualquier momento, llevándose todo por delante. Ahora te pregunto a ti, ¿que escuchas mi confesión? ¿Crees que el amor verdadero puede sobrevivir a la mentira, o acaso toda verdad siempre llega demasiado tarde? Ese día, después de ver el mensaje en su teléfono, sentí que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. No era solo mi culpa, no era solo mi traición, había algo mucho más profundo y doloroso. La ilusión de que yo podía controlar la verdad, de que yo estaba sola en mi mentira. Nos quedamos sentados frente a frente, en silencio. Cada respiración pesaba como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Él no dijo nada al principio. Yo tampoco podía. Mis manos temblaban, mi corazón golpeaba como un tambor enloquecido, y en ese instante entendí que todo lo que habíamos construido, cada mirada, cada caricia, cada palabra susurrada en la oscuridad, se había convertido en un castillo de arena frente a la marea. Finalmente, Adrián habló, no quería que esto pasara. Pensé que lo que teníamos era diferente. Su voz estaba rota, y por primera vez vi miedo en sus ojos, miedo de perderme y miedo de perderse a sí mismo. Y entonces lo entendí. No era solo pasión ni deseo lo que nos unía, era la necesidad de sentirnos vivos, de sentir algo real en medio de nuestra rutina asfixiante. Pero esa necesidad no nos pertenecía exclusivamente a nosotros. Habíamos jugado con fuego, y ahora el fuego nos estaba devorando a ambos. Me levanté, temblando, y dije lo que había temido decir durante meses. No puedo seguir así. No puedo engañar a Daniel, y no puedo seguir engañándome a mí misma. Adrián bajó la mirada, como si el peso de mis palabras lo aplastara. Y entonces, lo que nunca imaginé, sucedió, me besó una última vez, con ternura, con tristeza, como si ese beso pudiera cerrar todo el dolor que habíamos causado, y me dijo, siempre serás tú quien elegirá, incluso si yo ya no estoy en la ecuación. Salí de su departamento sin mirar atrás. Cada paso hacia casa era un martillo sobre mi corazón. Abrí la puerta, y Daniel estaba allí, como siempre, sonriendo, inconsciente de todo. Lo abracé, y sentí que su calor me recordaba lo que era el amor seguro, el amor que no quema. Pero también sentí un vacío que ninguna disculpa podía llenar.
Y mientras lo sostenía, mientras mi mente trataba de recomponer los pedazos de mi vida, comprendí algo que jamás habría admitido en voz alta: el amor no siempre es suficiente. La pasión no siempre es mala, ni la culpa necesariamente justa. Y a veces, los secretos que guardamos no solo nos dañan a nosotros, sino que nos muestran, de golpe, quiénes somos realmente. Ahora me quedo con esta pregunta, clavada en mi alma, y se la dejo a ti que escuchas. ¿Serías capaz de perdonar una traición si descubres que no solo estabas sola en tu mentira, sino que también había otros secretos que jamás imaginaste?